Decía en euskera que esta pandemia ha venido a confirmar un sentir común entre todas nosotras y todos nosotros, porque lo hemos sentido, porque hemos visto que Osakidetza ya no es lo que era y que tenemos los mejores sanitarios y sanitarias, que tenemos los mejores administrativos, administrativas, celadores, celadoras, cocineras, limpiadoras en Osakidetza, pero que trabajan en peores condiciones que hace años. El COVID ha dejado desnudo las costuras del sistema público de salud. Profesionales agotados, falta de EPIs, falta de test masivos, una trabajadora fallecida. 3.000 langile izan dira kutsatu direnak, mediku, ereizain, zelari, garbitzaile, sukaldari, administrari, 3.000 pertsona izan dira kutsatu direnak Osakidetzan, ez da nolanahiko zenbakia, eta langile bat gainera hil eginda, Osakidetzako langile bat hil eginda. Es un ranking terrible. Nos dijeron que Osakidetza estaba a la cabeza de Europa y hemos visto a sanitarios protegiéndose la cabeza con bolsas de plástico, haciéndose trajes con bolsas de basura. Lo hemos visto todos y todas, y esto ha sido así. Esta crisis del COVID nos ha dado también datos, desde mi punto de vista, muy preocupantes, porque si fuéramos un Estado seríamos el segundo Estado en Europa con mayor número de fallecimientos. Y este es un dato preocupante que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro sistema de salud. La justicia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acaba de confirmar que este Gobierno puso en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores durante la pandemia. Y entonces yo le pregunto al señor Urkullu, ¿cuándo va a hacer autocrítica, señor Urkullu? ¿Y cuándo va a dar explicaciones a las trabajadoras y a los trabajadores de Osakidetza, señor Urkullu?